Gregorio Hash Pacheco es el secretario general del Senado y el director del Centro de Investigaciones y Altos Estudios Legislativos CAEL. Es abogado de la Universidad del Cauca. Obtuvo especializaciones en Derecho Público y Gestión de Entidades Territoriales y maestría en Gobierno Municipal en la Universidad Externado de Colombia. Tiene estudios y una vasta experiencia en Derecho Constitucional, Urbano y Derecho Parlamentario. Hoy hablamos con él sobre los logros de legislación y prospectiva, revista que se realiza con un esfuerzo conjunto entre la Universidad Nacional de Colombia, desde su Escuela de Pensamiento, y el Congreso de la República, desde el Centro de Investigaciones y Altos Estudios Legislativos CAEL. Amables televidentes, bienvenidos a Congreso y Sociedad, programa institucional de la Secretaría General del Senado de la República. Hoy nos acompaña el secretario general del Senado, Gregorio Hash Pacheco. Secretario, bienvenido a Congreso y Sociedad. Sebastián, gracias. Muy complacido de haber sido invitado a este prestigioso trabajo periodístico del Canal Congreso. Y me alegra realmente que ya tengamos una larga trayectoria desde que se inició este programa con tu padre y que hemos continuado con mucho esfuerzo, pero también con mucho éxito. Así es, hace 10 años nació en esta misma oficina, justamente. Sí. Secretario, vamos a hablar de legislación y prospectiva. ¿Cuál es el balance que usted hace del lanzamiento de la tercera edición en la Feria del Libro? Bueno, eso es una actividad absolutamente exitosa. No hay duda que lo que se hizo ayer en la Feria del Libro, en conjunto con la Universidad Nacional, con el apoyo irrestricto de la rectora Dolly Montoya, ha sido apoteósico. Esto no se había visto nunca en una relación universidad-congreso, Universidad Nacional, Senado de la República. Cada vez, ya esta es la tercera, hemos ido mejorando y hemos ido ampliando el número de participantes y se han ido cualificando los temas que se tratan. Tenemos un excelente comité editorial intercambiado entre personas muy conocedoras de la Nacional y nuestros profesionales que también son muy buenos conocedores de los temas. Y lo que hemos logrado es llamar la atención de un sector del pensamiento, el pensamiento crítico que se refleja en la realidad múltiple del Congreso de la República. Entonces, en la revista hay temas diversos, sin perder una línea de acuerdo con lo que el comité editorial señale. Pero importante señalar que los congresistas participan en la elaboración de los que resultan ser los escritos, que dan sus aportes, se pronuncian, escriben, graban, y luego unos expertos periodistas lo convierten en artículo periodístico. Y eso tiene la virtud de ser más amable, más legible, mucho más entendible y no se maneja con un lenguaje netamente legislativo. Ese trabajo periodístico hace presentar como resultado del aporte de los congresistas al público en general. Y la academia, la Universidad Nacional, hace lo propio desde el punto de vista científico de la universidad, que para nosotros es un aliado estratégico insustituible. Vivimos muy agradecidos con la Nacional, con su rectora Dolly Montoya y con los que componen el comité editorial, porque la verdad, esto es algo que no se había visto en Colombia. Que la Universidad Nacional, que a los políticos, generalmente los estudiantes en otras épocas nos detestaban. Yo hoy decía en una conferencia que a mí me daba miedo pasar por la 30 o por la 26 porque de pronto me cogían el carro a tomates o a piedra. Eso ya se acabó, esto ya es otra cosa. Ya hay mucha más tolerancia, inclusión, ya nos podemos ver a las caras y trabajar conjuntamente para un resultado que le conviene al país. De manera que es de celebrar esa unión que seguramente va a ser larga porque ya llevamos como 3 años, incluso antes de pandemia ya veníamos trabajando en eso. Y es un aporte benéfico, serio, y que cuando sale a público se somete a la crítica despiadada de todo quien quiera atacar lo que ahí hacemos. Y hasta ahora hemos estado indemnes. Y hay cohesión porque se integra a la academia con lo político. Muchas veces se hablaba desde la academia como lejanamente de lo que sucedía aquí. Ahora esto es una invitación a integrarse. Claro, es que no se puede entender la actividad política, legislativa especialmente, sin que haya un fundamento de conocimiento y si se quiere un conocimiento científico. La ciencia jurídica es una ciencia
y por lo tanto lo que se produce ahí es científico, de manera que no hay por qué tenerle temor a hablar en esos términos. Claro, si nosotros logramos, como viene haciendo el CAIL, acercar a las universidades de todo el país, unas más grandes, otras más pequeñas, unas más antiguas, otras menos antiguas, una más prestigiosa, otra un poquito menos prestigiosa, hemos hecho un trabajo importante de tal manera que el Senado de la República y la Cámara de Representantes están a poquito de autorizar que el CAEL también haga lo que hace con el Congreso de la República a nivel central, con asambleas y con consejos municipales y distritales, que sería llegar a todo el territorio con un método igual al que aplicamos, con unas técnicas iguales, pero en otros temas y en otras partes del país. Eso enriquecería enormemente, finalmente, las leyes y todas las disposiciones y todas las normas que se citan en estos lugares, pues para el bienestar de todos, que es la idea de lo que se trabaja en estos cuerpos. Secretario, ¿y qué viene para el futuro, para legislación y prospectiva? Bueno, ya desde ayer, terminado ese evento, se siguió trabajando y se está montando el cuarto número. Estamos buscando la forma de hacerlo impreso en pocos ejemplares y digital, que es la disposición para universal, todo el que quiera la tiene a su alcance. Y para ilustración de los congresistas, queremos hacer una edición especial, una compilación de los mejores artículos que estén más actualizados para entregarle antes de terminar de este periodo legislativo hasta el 20 de junio. Ahí tenemos varias actividades para que ellos también tengan en su repositorio los proyectos, los temas, los artículos, las investigaciones que se han ido produciendo a lo largo de los semestres. Acordémonos que el Congreso funciona es por semestres, periodo legislativo. Entonces, eso ha sido benéfico y también hace parte del informe de gestión de la Secretaría General que termina el 20 de junio también el periodo actual. Para que se nutran de todos estos contenidos y propongan unas leyes también robustas desde el nivel académico. Y mira que eso de ir a provincia, de ir a lo territorial, tiene una ventaja. Nosotros siempre hemos criticado que las leyes no deben ser iguales para todas partes, porque Colombia no es igual en todas partes, sobre todo en realidades sociales, culturales, étnicas. Entonces, este centralismo asfixiante con que estamos formados hace 200 años, excepción hecha de la época del federalismo de Tomás Cipriano de Mosquera, hace que todo se hace aquí en Bogotá, que además es el centro geográfico, es el centro político, es el centro económico, y como que si Colombia fuera igual a Bogotá en todas partes. Cuando, por ejemplo, hay muchos congresistas que no saben que Bogotá tiene área rural. Enorme y hermosa, además. Y entonces, no podemos hacer leyes iguales en muchos temas que son diferenciados, como si las regiones fueran como un tablero de ajedrez, todo igualito en todas partes. Eso de ir a la provincia, eso de acudir a las asambleas, a los consejos, nos va a permitir alimentarnos de la diversidad real que existe allá, a ver cómo se hacen cosas que realmente funcionen. En materia fiscal, igualito para todo el mundo y eso no funciona igual en todas partes. En materia de ordenamiento territorial, lo mismo, igualito para todo el mundo y no funciona. Las normas que le establecen obligaciones a las entidades territoriales, igualitas. Y resulta que, por ejemplo, no se pueden construir viviendas de ladrillo y mampostería en el Pacífico porque allá todo es palafítico. Claro. Y nadie se acuerda de eso. ¿Ve? Entonces, ahí vamos aprendiendo a mejorar el propósito fundamental, hacer un buen trabajo legislativo, unas buenas leyes, un buen control político, y ahí hemos ido progresando, hemos ido avanzando y hemos ido encontrando respaldo, apoyo, reconocimiento en las diferentes bancadas y con los congresistas, cosa que nos alegra mucho porque nos indica que vamos por el camino correcto. Por último, secretario, un ciudadano que nos está viendo y es experto en algún tema que quiere aportar, ¿cómo puede dar sus aportes? ¿Cómo puede enviar sus investigaciones? ¿Cómo puede integrarse a esta revista? Bueno, la revista tiene sus redes como revista, pero me parece más indicado por el CAEL, Centro de Altos Estudios Legislativos, que tiene su página, la página web, tiene comunicación por Twitter, tiene comunicación en Instagram, tiene comunicación por Facebook, todo. Y tiene un recurso humano y tiene una sede, que no es propia, pero es sede. Algún día será propia. Entonces, allí las personas, y no solamente para aportar, sino para participar en los eventos. De aquí salgo a
a clausurar un evento importantísimo, la presentación de una obra científica de uno de los mejores juristas que tiene Colombia, Rodrigo Vargas del Campo, sobre la intervención del gobierno en la realización del proceso de factura de las leyes, cómo los gobiernos se meten, se entrometen o participan legítimamente en el proceso del Congreso de hacer su producto, sus leyes. O sea, como que el vecino se mete en la panadería de al lado. Ajá. Sí, eso es importante discutirlo acá. Es una tesis doctoral, algo muy serio, muy bien elaborado, y nos va a aprovechar tanto con la lectura de la obra como con la explicación del propio autor. Bueno, secretario, pues muchas gracias. La invitación a todos ustedes es que hagan sus aportes y participen en las actividades que organiza el Centro de Investigaciones y Altos Estudios Legislativos CAEL. Y vamos a algunos mensajes institucionales y ya regresamos con Congreso y Sociedad. André Noël Roch-Devois es doctor en Ciencias Económicas y Sociales con énfasis en Ciencia Política de la Universidad de Génova en Suiza, profesor titular adscrito al Departamento de Ciencia Política de la Universidad Nacional de Colombia, director del Grupo de Investigaciones y Análisis de las Políticas Públicas y de la Gestión Pública y del Observatorio de la Administración Pública de la Universidad Nacional. Es el editor en jefe de la revista Legislación y Prospectiva, y hoy nos habla sobre el lanzamiento de la tercera edición de la revista, los lazos de confianza entre la academia y la política y el futuro del Centro de Investigaciones y Altos Estudios Legislativos CAEL. André, bienvenido a Congreso y Sociedad. Muchas gracias por la invitación, es un placer estar con ustedes. Bueno, André, ¿qué es Legislación y Prospectiva? Y me llama la atención por qué se escogió ese apellido de Prospectiva para hablar de la revista del Congreso y del CAEL. Sí, la revista Legislación y Prospectiva tiene precisamente esa ambición de pensar la legislación a largo plazo. La prospectiva implica pensar los problemas actuales, su evolución, los diferentes elementos que componen un problema, y por lo tanto la prospectiva es el examen de esos diversos factores para imaginar el futuro. Y a partir de ese examen, pues hacer la legislación más adecuada para que ese problema se vuelva una solución. Y no hay un problema, es decir, que se mitiguen esos problemas que cada sociedad atraviesa. Es el antónimo de la retrospectiva, que es un poco como tenemos el ideario de pensar las cosas. Primero se hacen las leyes y luego se hace la crítica de se debió hacer, se debió hacer y se debió hacer, pero la prospectiva propone lo diferente. Hacemos esto proponiendo hacia el futuro, hacia una construcción de un mejor futuro. Exactamente, y es el intento que hacemos, la solicitud que tenemos con los académicos y las personas que escriben en la revista, es que muchas veces conocen un problema, pero lo pedimos que hagan el esfuerzo. Bueno, usted conoce el problema, lo ha estudiado, la reflexión desde mucho tiempo sobre esto, pero piensa a 5, 10, 20 años cómo evoluciona ese problema, y por lo tanto desde la legislación cómo podemos anticipar el agravamiento de un problema. Ese es el sentido de la revista. Por eso la legislación siempre tiene una dimensión prospectiva, porque una legislación, como sabemos, la podemos hacer un año, pero no la podemos hacer cada año. Por lo tanto, una legislación que se aprueba termina afectando a la sociedad por 10, 20, 30 años tal vez. Entonces, por eso es muy importante esa dimensión de prospectiva, de reflexión a futuro. Cuando ustedes hacen la selección de los artículos y de los textos que van a ir en la revista, ¿cómo es ese proceso para garantizar que lo que se propone allí sea prospectivo? Bueno, obviamente cuando hablamos de prospectiva, pues puede haber desde la visión de cada investigador, o sea, de cada persona que investigador sobre un problema, pues siempre habrá visiones diferentes porque el futuro no está escrito. Pero la idea es que los argumentos sean suficientemente creíbles, bien presentados, organizados, para que da un mínimo de certeza que la reflexión que se hace en esa revista, digamos, es sólida desde el punto de vista científico y creíble desde el punto de vista político. Entonces, ese proceso, cuando recibimos un artículo, pues pasa a través de un filtro del comité editorial, que está compuesto por académicos y políticos,
y se discute ahí el artículo, se solicita eventualmente una revisión, si es el caso, una precisión, etcétera, y a partir de ahí pues aprobamos los artículos para que se publiquen en la revista, garantizando, esperamos, pues con la calidad académica del comité, para que sean artículos que permiten sentar un debate o abrir un debate más precisamente para aportar finalmente al conocimiento de la sociedad y particularmente de los legisladores que finalmente tienen que tomar decisiones que sí impactan pues, en el futuro del país. En el lanzamiento de la tercera edición de la revista, usted hablaba de la importancia de establecer lazos entre la academia y la política, que muchas veces han sido cada quien en sus torres de marfil, como usted lo mencionaba dentro de la misma conferencia. Esta revista es un ejercicio de alguna forma novedoso, de alguna forma innovador para establecer esos lazos. Sí, yo creo que no me atrevería a decir único, porque siempre he arriesgado decir único, pero en tu caso es muy poco las experiencias que se conocen de reunir en la misma revista políticos activos, digamos, políticos que están haciendo la ley y del otro lado académicos que pues a veces, muchas veces críticos del sistema político, de la decisión política, pero pues se trata de mostrar precisamente desde dos puntos de vista, dos lugares diferentes más bien, precisamente la complejidad y también la riqueza y la importancia del diálogo entre academia y política para tomar decisiones, ojalá las más acertadas posibles. Construir una sociedad con beneficios, que la idea de una política es dar las reglas de juego para que todos tengamos un bienestar. Exactamente, la política pública busca precisamente mejorar una situación que se considera problemática. Entonces, no podemos mejorar en la sociedad sin que haya intervención orientadora del Estado a través de sus leyes, pues para, como le he mencionado alguna vez, pues porque la política pública es la que define los comportamientos, orienta los comportamientos de todos los actores económicos, políticos, sociales, administrativos en particular, para ir transformando la sociedad, para generar un mayor bienestar. Es la que da las pautas, pero al final el ciudadano también es el que debe construir, ¿no? Exactamente. La política termina siendo muchas veces, como se conoce finalmente, papel, palabras escritas, pero esas palabras posiblemente tienen que ser suficientemente creíbles para que los actores lo asumen como una misión, de esta forma, una misión que permitirá transformar la sociedad. Y si realmente es el comportamiento de esos actores que va a transformar la sociedad hacia un mejor bienestar. Pero para eso la política tiene que estar a través de su traducción jurídica bien hecha, bien pensada, bien orientada, pues a lo mejor que se pueda, ¿no? Siempre habrá dificultades, pero yo creo que ese diálogo entre el conocimiento que produce la universidad, la academia en general, y el conocimiento, digamos, uno puede decir también práctico de la vida política, de a veces de la experiencia pasada, del conocimiento del terreno, en el cual se va a implementar una política, pues es muy importante ese diálogo porque el uno no puede vivir sin el otro, es decir, no se puede excluir el uno del otro. Los, se ha mostrado frecuentemente que los académicos no son buenos políticos y de pronto los políticos de pronto a veces les faltan los conocimientos. Entonces es ese punto que tratamos de aportar desde esa contribución, desde esa revista Legislación y Prospectiva, pues que esperamos pueda jugar un papel incidente en la mejora pues, de la situación del país en diferentes aspectos que siempre toca ir revisando y bueno, trabajando para el futuro. Es establecer una sinergia entre los años de investigación de la academia y todo el rigor científico que hay detrás de ello, con la actividad política y aquellos protagonistas que son los que al día a día y al final son los que toman las decisiones para el bienestar de todos nosotros. Exactamente. Creo que hay un aspecto que uno podría decir de esta forma de retórica, pero en el sentido bien de la palabra. Retórica significa convencer el otro para tomar la decisión y para convencer hay que tener buenos argumentos.
la academia produce argumentos, pero también la experiencia política produce argumentos y de ese diálogo, de esa deliberación, pues de pronto se produce, o esperamos se puede producir la mejor decisión posible en el momento pues en que nos toca vivir. Bueno, vamos a algunos mensajes institucionales y ya regresamos con Congreso y Sociedad. ¿Cómo se entera la gente de los ejes temáticos que están abiertos? Ya me hablaste a nivel académico, cómo se difunde pues por toda esta red de investigadores, pero la gente del común en la página web. Ya, en la página web está toda la indicación, ahí está también las indicaciones sobre cómo decir el formato que se recibe, formato bastante tradicional, sencillo, es decir, no tiene ninguna dificultad, basta saber usar un computador y un correo electrónico es suficiente, o sea que es de fácil acceso para todo el mundo. Si una persona es experta en un tema, pero no están abiertas las convocatorias para ese eje temático, ¿de todas formas puede pensar en presentarlo hacia futuro? Sí, tomo, se recibe el artículo y a veces se publica, a veces de pronto demora un poquito más si no es del eje temático, pero digamos, porque a veces hay que tener en cuenta que a pesar de que de pronto que no está directamente en el momento específico donde se necesita un tema específico, puede haber artículos de interés general que de pronto suscitan debate, que de pronto aportan a una reflexión futura para un cambio legislativo que habría que hacer año próximo, quién sabe. Entonces, pues, pretendemos que sea una revista también donde se debate temas nuevos. Usted hablaba que lo más fácil cuando se hace una publicación de una revista nueva es sacar el primer número, porque existe toda la energía y el entusiasmo para hacerlo. En la segunda decae un poco y en la tercera, que es en esta oportunidad de la que estamos hablando, ya es la consolidación de que este es un proyecto que va hacia adelante. ¿Qué retos vienen ahora para una cuarta y una quinta edición? Bueno, para la cuarta edición siempre el reto es ampliar la red de contributores, ¿no? Yo creo que ese es el reto fundamental y el reto es, como saben, siempre cuando tenemos algunos cambios administrativos de gestión, eso a veces pone los procesos un poquito más lento, revisar y creo que ahí tenemos todavía un trabajo por mejorar, pero ya creo que con el número 3 vamos estabilizando ya, la experiencia ayuda a estabilizar todos esos pequeños problemas que surgen en procesos editoriales que siempre son más complejos de lo que uno cree o que uno quiere, pero yo creo que la mayoría de los retos ahora están ya alcanzados en el sentido técnico del funcionamiento de la página, de los diferentes, del manejo de las plataformas, etcétera, de la relación entre dos instituciones que a veces tienen ritmo diferente, etcétera. Y yo creo que esos elementos ya con 3 números ya se van superados y ahora el reto es realmente ampliar los... los contributores de diversas academias, de diversas universidades y también pues de pronto de parte del Senado, porque de pronto hemos notado también en el Senado, como ocurre en la academia en el fondo, ¿no? Hay unas personas entusiastas que se colaboran y de pronto quisiéramos también tener una mayor colaboración de diferentes senadores, de diferentes ámbitos políticos, corrientes políticas para que nos contribuyan. La idea es obviamente no es una revista que tiene alguna línea política. Al contrario, lo que queremos es promover el pluralismo, la diversidad, que todas las corrientes políticas representadas en el Senado, en la sociedad, puedan expresarse ahí mientras es un argumento bien sustentado. Es lo que nuestro reto. ¿Qué feedback han encontrado o qué feedback han recibido tanto de los académicos como de los congresistas cuando tienen un proyecto en común? Es decir, cuando un congresista, por ejemplo, está hablando de un proyecto para proteger al campo y hay un artículo académico que va en esa vía y que tiene como todas las, digamos, la experiencia muy precisa. ¿Qué feedback han encontrado? ¿Qué interrelación hay entre ellos? Sí, yo creo que ahí muy interesante precisamente lograr esos espacios de diálogo que debemos superar el diálogo, que el diálogo no sea solo con textos interpuestos ahí, sino que más bien que ojalá pueden generar algunos espacios
diálogo real como para compartir. Creo que nada reemplaza el diálogo directo entre actores, ¿no? Y yo creo que eso es fundamental. De pronto es una etapa que tenemos que pasar todavía con la revista. Ya hemos consolidado desde el aspecto técnico, digamos, de la revista. Tal vez el próximo reto es también es empezar a tener con la revista la organización de espacios de diálogo directo cara a cara. Yo creo que la política sigue siendo un asunto de cara a cara y no es solamente un asunto de virtualidad. Yo creo que la democracia digital es un aspecto, unas técnicas interesantes, aporte mucho, facilita muchas cosas, pero creo que nada como el diálogo de cara a cara, porque una cosa es decir algo en la red, otra cosa es decir a la cara de la persona, y yo creo que eso es muy importante para que se logre sedimentar esos diferentes espacios de diálogo entre academia y política. Creo que de pronto es el mayor reto que tenemos y ojalá podemos este año ya empezar a organizar eventos a partir digamos, de esa base de la revista, esa ambición de la revista que tenemos tanto de la Universidad Nacional como del Senado de la República y particularmente el CAEL. De esa consolidación. Sí, es muy importante siempre que las ideas se lleven a un puerto y no queden como algo etéreo en lo que solo hay discusiones. Por último, ¿qué podemos encontrar en este número que se lanza hoy en la Feria del Libro y dónde puede acceder la gente a leer la revista? Bueno, el acceso es por el portal, o sea, legislacionyprospectiva.com.co. Ahí están todos los artículos, incluso obviamente de los números anteriores. Y en este número 3 vamos a encontrar particularmente un artículo sobre un tema que ha sido muy polémico en el país, que fue el Acuerdo de Escazú. Hay una académica que ha hecho una reflexión muy profunda sobre lo que significa ese Acuerdo de Escazú. Hay diferentes temas también sobre la geopolítica, Colombia y la geopolítica con sus cambios, la guerra de Ucrania, qué implicó, qué significa esa nueva geopolítica mundial que se está construyendo con, pues, bueno, con todos los incertidumbres que se generan en la actualidad y qué papel puede jugar Colombia en este escenario internacional tan movedizo, digamos. Eso como para decir, son dos temas que tenemos ahí en ese número, por ejemplo. Bueno, pues muy interesante, muy grata experiencia, muy buena presentación la de hoy. Muchas gracias por tu presencia aquí en Congreso y Sociedad. Gracias a ustedes por su invitación y bueno, esperamos que puedan también contribuir a la difusión de esa revista y a motivar a los diferentes interesados en mandarnos artículos para que lo podamos facilitar el diálogo y seguir con este proyecto tan importante para el país. Te tengo dos, por cierto, que puedo redactar yo. Uno sobre inteligencia artificial en la política y otro sobre arqueología colombiana y los nuevos contextos que existen para narrar las producciones históricas. Perfecto, aquí estamos a la orden. Me comprometo Listo. Además, a enviarlos a porque son Legislación y relativamente Perspectiva. corto, ¿no? Y es 4 páginas, una cosa así. No solo, no que sea como una cosa de opinión, pero de pronto, pues, si hay cifra, hay que decir la fuente, obviamente, ¿no? Ese tipo de cosas. Pero sí, la idea es eso. Bueno, y a ustedes los invitamos también a escribir para Legislación y Prospectiva y los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Los esperamos aquí en Congreso y Sociedad en una próxima oportunidad.